Hola, muy buenas tardes a todos, a todas. Un jueves más de estas realidades del sector agroalimentario. Y nada, bueno, presento la jornada de hoy, la charla de hoy y a la ponente que tenemos hoy. Bueno, la charla que trata sobre calidad y fraude, que viene muy a colación de toda la temática que se está viendo estas semanas en el máster que está viendo infracciones y sanciones, pues bueno, lo hemos querido pues hacer con calidad y fraude, que tiene mucho que ver, y además el tema de calidad, que tampoco se ve demasiado en el máster, pues lo hemos querido pues meter, aunque sea esta presentación, que nos cuenten pues un poquito más sobre este tema que es importante y que nos afecta a todos. Entonces, para esta charla de hoy hemos contado con Marta Vega. Marta Vega es la directora general de Certifood. Bueno, Certifood es una certificadora de calidad que, bueno, mejor que yo, pues lo contará ella ahora, supongo, brevemente lo que es Certifood. Y bueno, Marta Vega pues lleva pues bastantes años siendo directora general, no sé si decirlo, Marta, luego me dices, pero lleva como 20 años de directora general en Certifood. Bueno, es ingeniero agrónomo, también está acostumbrada a esto porque es también profe de hace muchos años en el máster en gestión en empresas agroalimentarias de la Universidad de Antonio de Nebrija. Entonces, bueno, pues también está acostumbrada a estas lides. Así que, Marta, si te pones tu cámara y te vemos, pues ala, pues muy buenas Hola, tardes, Marta. Y nada, yo ya te dejo aquí. Lo único, permitirme que cuando termine Marta su exposición, pues a lo largo de su exposición, pues como todos los jueves, pues podéis hacer preguntas y en el chat, a través del chat, y yo luego al final de la charla se las podré formular a Marta si es que hay alguna. Así que nada, Marta, pues te dejo. Si hay alguna cosa, como yo estuve aquí por detrás, pues siempre estaré vale, a tu disposición para lo que te haga falta. Pues muchas vale, gracias y adelante. vale, gracias, Tomás. Bueno, buenas tardes a todos. Decía Tomás de que hiciera una breve exposición de qué es Certifood. Bueno, voy a hacerlo en dos palabras porque lo que realmente me interesa es trasladaros un poco los conceptos de calidad alimentaria y de cómo se articulan. Más que el que conozcáis la empresa, aunque también Certifood es una entidad de certificación de producto y proceso agroalimentario. Yo soy su directora general, llevo, como bien decía Tomás, 22 años al frente de la empresa y trabajamos exclusivamente en el sector agroalimentario. O sea, certificamos proceso y producto en exclusiva en el sector agroalimentario con un alcance tanto nacional como europeo y americano, sobre todo norteamericano. ¿Vale? Realmente no voy a quitar más tiempo de la charla en presentarnos porque bueno, creo que es más importante los contenidos que me gustaría trasladaros y transmitiros fruto de, bueno, que como ha dicho Tomás, no contempláis el aspecto de la calidad de manera amplia dentro del máster. Lo primero que tengo que deciros es que actualmente en el mercado globalizado, sobre todo, y luego en los mercados particulares, la calidad, el desarrollo de la calidad en el sector alimentario debe formar parte de la estrategia empresarial básica. Lo mismo que se plantean estrategias a nivel de marketing, a nivel comercial, a nivel de beneficios, lo que es el desarrollo, estudio e implantación en el sector agroalimentario de la calidad agroalimentaria y de los distintos tipos de calidad en el sector que hay en el sector agroalimentario, que ahora veremos, actualmente es un elemento base y el conocerlo bien, en saber de qué estamos hablando, porque las transacciones comerciales en este sector es uno de los puntos más importantes que ahora mismo cualquier agente de la cadena nos están pidiendo. Entonces, introducirlo dentro como estrategia empresarial, lo que es el elemento calidad, ahora mismo, desde mi punto de vista, es básico. Dicho esto, quiero empezar por ver qué es la calidad, ¿no? En todos los sectores tenemos la definición de calidad y lo tenemos más o menos claro. En el sector agroalimentario hay distintos niveles de calidad. Es el único sector donde podemos encontrarnos distintos niveles de calidad
que van desde la calidad más básica, que tiene su propia definición, hasta una calidad mucho más desarrollada y una calidad mucho más exigente. Entonces es por lo que quiero empezar, ¿no? Porque luego vamos a ver cómo se articulan todos estos niveles de calidad agroalimentaria, cómo se articulan y los mecanismos que nosotros tenemos en nuestra mano para decidir cuál de ellos podemos poner en marcha en función de nuestro entorno y de nuestra casuística de donde nosotros produzcamos o donde nosotros vayamos a vender. Empezamos por, perdonadme, pero es que iba a compartir la presentación y no la he compartido. Vale, creo que ya está compartida. Empezamos por lo que sería la calidad. La calidad, si a cada uno de nosotros nos preguntaran qué es calidad, la calidad es un concepto muy subjetivo y por lo tanto cada uno aplicaría una definición muy particular a lo que nosotros hablamos de calidad. Pero la calidad, como os decía, es un elemento subjetivo y al ser un elemento subjetivo hay un elemento al cual está vinculado y es al precio económico o al valor que nosotros le damos a ese producto. O sea, no podemos hablar de calidad si no hay una vinculación a precio o a valor, ¿vale? Puesto que de por sí el elemento calidad es un elemento subjetivo. No es lo mismo lo que nosotros estamos dispuestos a pagar para un vino que vamos a utilizar para cocinar que para un vino que nosotros vamos a utilizar, por ejemplo, en nuestra boda o en el bautizo de nuestro hijo. Nosotros no estamos dispuestos a pagar lo mismo por esos dos productos, aunque ambos sean vino, simplemente porque, y por lo tanto no le vamos a pedir los mismos atributos a un vino que yo utilizo para cocinar que a un vino que yo utilizo para otro tipo de eventos. Entonces, hablaremos de calidad de un vino de cocinar para el cual estoy dispuesto o le doy un valor y estoy dispuesto a pagar un precio, y hablaremos de otra tipología de vinos a los cuales yo estaré dispuesto a pagar otro precio, puesto que le doy otro valor. Ese sería nuestro punto de partida. Ya adentrándonos en el siguiente escalón, tendríamos en nuestro sector ya en particular lo que llamamos calidad alimentaria. ¿Qué es la calidad alimentaria? Es simplemente aquella calidad que satisface las necesidades de cualquier consumidor, sin causarle perjuicio a su salud. Pero ¿qué tenemos que entender de sin causarle perjuicios a la salud? Pues teniendo en cuenta que el riesgo cero no existe, nosotros tenemos que, tanto como productores, como transformadores, como consumidores, tenemos que aceptar un nivel de riesgo admisible. Y ese nivel de riesgo admisible es lo que va a fijar la calidad alimentaria, ¿vale? El nivel de riesgo que yo asumo como productor, como transformador o como consumidor. Que no va a ser lo mismo si ese nivel de riesgo, esa calidad alimentaria es de carácter general, por ejemplo, una calidad alimentaria para poner en un lineal un pan, unas galletas, que si estamos hablando de una calidad alimentaria para poner en el lineal un producto, un pan, unas galletas, pero que sean libres de gluten para celíacos. Los dos tienen que garantizar calidad alimentaria, pero el nivel de riesgo que estamos dispuestos, tanto fundamentalmente el consumidor, a asumir en ese caso es distinto. Y por lo tanto, tendremos para un mismo producto, pan, calidad alimentaria, en función del riesgo será una tipología de calidad alimentaria para el pan y otra tipología de calidad alimentaria para el pan libre de gluten, porque es un producto para celíacos, ¿vale? Entonces, no tendremos que perder de vista, porque luego los elementos que estructuran o que conforman la calidad son los que nos van a definir este concepto de calidad alimentaria. Ese nivel de riesgo. No perdamos de vista que es lo que marca la calidad agroalimentaria, lo que marca es el nivel de riesgo admisible para poner un producto en el lineal, habida cuenta que el riesgo cero no existe. Seguimos dándole una vuelta de tuerca que, como os digo, en sector agroalimentario hay muchas calidades. El siguiente eslabón de la cadena sería la calidad comercial.
¿De qué hablo? Cuando hablamos de calidad comercial, ¿de qué hablamos? Hablamos de las características intrínsecas y extrínsecas del producto. O sea, yo tengo calidad agroalimentaria, pero además, si yo quiero poner el producto en el lineal, pues si yo tengo una manzana y quiero etiquetarla como calibre A, tengo que cumplir las especificaciones de calidad comercial. Yo etiqueto un determinado producto con un determinado etiqueta o un determinado calibre, por ejemplo, para el caso de frutas y hortalizas, pues hay una normativa en la que se establece cuál es la tipología en función de esas características intrínsecas y extrínsecas del producto, cuál va a ser la calidad comercial que yo puedo utilizar en los lineales. Esa calidad siempre va a ser a más que la reglamentación vigente. Si son elementos, qué cantidad de granulometría puede tener, por ejemplo, en el caso de los piensos, qué granulometría pueden tener, qué máximo y qué mínimo, en función de eso tienen una gradación y me da una calidad comercial para trasladarla a una ganadería para la alimentación animal, ¿no? Pues eso es lo que me da la calidad comercial, en función de esas características intrínsecas propias del producto que yo tengo, yo voy a poder poner en ese lineal o poner al siguiente agente de la cadena una calidad comercial determinada. Lo mismo nos piden esa calidad comercial, nos dice una superficie, un mercado de turno, oye, pues yo quiero este producto con esta determinada categoría. Quiero categoría A, porque van a ser productos para que van a determinadas zonas y demás. Entonces nos las pueden fijar tanto nosotros que las pongamos como que sea el siguiente agente, mi cliente, el que me fije la calidad. Bueno, pues ya tenemos la calidad agroalimentaria, tenemos el siguiente eslabón, que es la calidad comercial, y pasamos al siguiente eslabón, que en el sector agroalimentario es la calidad de mercado. ¿Qué es la calidad de mercado? La calidad de mercado son aquellas características de mi producto que satisfacen las necesidades del consumidor. No estamos hablando de niveles de riesgo admisibles, sino que satisfacen lo que el consumidor quiere, ¿vale? Que satisfacen lo que el consumidor quiere. Bueno, pues el consumidor en una determinada zona puede demandar frutos más ácidos, frutos más pequeños, y en otras determinadas zonas pues pueden demandar frutos más grandes y más dulces, ¿no? Entonces yo tengo a lo mejor tengo naranjas, pero yo sé que el consumidor de una determinada zona del norte de Europa, o yo sé que el consumidor de una determinada zona en España, en el norte, pues quiere una tipología por su forma de alimentarse, por su climatología, quiere una determinada tipología de productos en función de sus características organolépticas, que son las que demandan, ¿vale? Y eso es lo que llamamos calidad de mercado. Lógicamente es una calidad importantísima, a lo mejor veremos que no es la regulada, pero es una calidad importantísima. ¿Por qué? Porque si yo voy a vender algo que no me compran, que no me van a comprar porque son parámetros que no son los que satisfacen esas necesidades que el consumidor tiene, pues voy a hacer un pan con unas tortas, ¿no? Lógicamente estoy yendo a un nicho de mercado que no me va a comprar mi producto, o sea que es importante. Y luego ya en el último nivel tenemos lo que es la calidad diferenciada. La calidad diferenciada en el sector agroalimentario es el nivel ya más exigente y más restrictivo. La calidad diferenciada son calidades que definen elementos que identifican y garantizan las cualidades de un determinado producto. Estas cualidades deben ser verificables, ya lo veremos ahora un poco más adelante, y además esos elementos que definen esa calidad les deben ser propios, deben ser exclusivos del producto que nosotros ponemos en el lineal, ¿no? Deben ser exclusivos. Si yo tengo un chorizo con calidad diferenciada determinada, yo tengo que ser capaz de diferenciarlo y además de forma verificable que ese chorizo que tiene esa calidad diferenciada y que yo identifico como tal es diferente a el chorizo que tengo al lado que no tiene esa calidad diferenciada y por lo tanto no debería ir
identificado como calidad diferenciada. ¿Cuáles son los elementos que conforman la calidad? O sea, ¿cuáles son los elementos con los que yo tengo que lidiar, los que yo tengo que conocer, con los que las herramientas que yo tengo que usar para conformar cualquiera de estas calidades que hemos hablado? Hay dos elementos. Uno es la reglamentación, o lo que llamaremos legislación, reglamentación vigente, y otro es la normativa o documento normativo. Nosotros solo vamos a poder desarrollar calidad agroalimentaria a cualquiera de los niveles que hemos visto con estos dos elementos. La primera aproximación, que es la legislación, es la legislación vigente, que va a regular los sistemas productivos, cómo van a ser, que va a regular cómo va a ser la comercialización, que va a regular cómo va a ser la tipología del producto, que va a regular el etiquetado del producto. ¿Y qué nos va a regular en los sistemas productivos y en la caracterización del producto? El nivel de riesgo admisible. Nos va a decir, para poner un producto determinado en el lineal, usted tiene que cumplir estos mínimos. Y estos mínimos son de obligado cumplimiento para poner este producto en el lineal. Entonces tenemos que la reglamentación fija la calidad comercial y la agroalimentaria. Hablábamos que la agroalimentaria es la que fija los requisitos mínimos, el riesgo, y la comercial es la que estandariza, digamos, los aspectos físicos, intrínsecos y extrínsecos. Caracterización, porcentaje de grasa, porcentaje de alcohol, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, esa sería la primera aproximación. Y la segunda aproximación, otro de los elementos que contamos para desarrollar calidad agroalimentaria, es la normativa. La normativa, lo primero que hay que fijar es que es un elemento de aplicación voluntaria. Es voluntario esa herramienta que tenemos, pero es obligatorio si yo quiero hacer uso de él. Si yo quiero hacer uso de este elemento, es obligatorio el cumplir lo que establezca esa normativa. ¿Qué nos define la normativa? Pues especificaciones de calidad, especificaciones tecnológicas, especificaciones que no son obligatorias de cumplimiento para un producto por legislación vigente, pero que a más yo puedo utilizarla para desarrollar esos nuevos niveles de calidad agroalimentaria que hemos definido. Lo que tengo que decir aquí es que la reglamentación base es la legislación, es de obligado cumplimiento y, por lo tanto, toda la normativa que nosotros queramos aplicar o que como herramienta para desarrollar a más mi calidad agroalimentaria va a ser algo que supere obligatoriamente la legislación vigente. No nos vamos a encontrar normativa en la que se establezca cumplimiento exclusivo de legislación vigente. No, la legislación vigente hay que cumplirla porque para poner un producto en el lineal tú tienes que cumplir calidad agroalimentaria y en algunos casos calidad agroalimentaria y calidad comercial. Entonces, la normativa siempre va a ser un elemento a mayores. Por lo tanto, por lo que pongo aquí, fijan calidad de mercado y fijan calidad diferenciada, ¿vale? Otros conceptos que son importantes a tener en cuenta si nosotros somos responsables de calidad, somos gerentes, somos cooperativas, somos ganaderos a la hora de conformar el producto que yo tengo. La base, como ya he dicho, es la reglamentación y la normativa. Tenemos que tener en cuenta dos elementos más para desarrollar calidad diferenciada y uno es el uso y otro es la costumbre, ¿vale? El uso es importantísimo. Nosotros tenemos que conocer qué uso le va a dar el consumidor a nuestro producto, a quién vamos destinado, cuál es nuestro target. Porque no es lo mismo, yo tengo un producto leche, si mi producto es leche, yo vendo leche, si mi leche va a ir destinada a una población global o si mi leche va destinada a personas a bebés de 0 a 3 años. El producto que yo pongo en el mercado no puede ser lo mismo. La legislación a la que yo tengo que referirme, a la que yo tengo que cumplir y en la que yo me tengo que basar para dar mi calidad agroalimentaria no es la misma. Y por lo tanto las calidades superiores que van subiendo, la de mercado y la diferencial, tampoco será la misma. Y la costumbre pasa 3/4 de lo mismo. La costumbre, ¿qué producto tengo yo? Pues yo, por ejemplo, yo tengo una explotación de ganado caprino, ¿no? O de ganado ovino, ¿vale? Entonces,
Bien, pero ¿a quién va a qué costumbre, a quién va destinado? ¿Va destinado a la población musulmana? ¿Va destinado a la población nacional? Cuando hablo de costumbre religiosa, étnica, cualquier tipología de costumbre que podamos entender. ¿Por qué? Porque lógicamente, si va al mercado europeo, pues serán corderos, pues que serán corderos lechales, menos engrasados. Entonces, yo tendré que conocer cuál es mi mercado. Y sin embargo, si va a la población musulmana, pues tendré que conocer que son corderos más engrosados, son corderos de más peso, incluso a lo mejor podrían tener que sacrificarse por el rito halal o por alguna cuestión de estas, y ya entraríamos en niveles de calidad diferenciada más importantes. Pero entonces es importante conocer el uso que se va a dar al producto que yo vendo, a lo que yo vendo, y la costumbre en dicho producto. Con todo esto que hemos hablado, ya tendríamos la componente de mi calidad, la calidad del producto que yo quiero poner en el mercado, ¿vale? ¿Qué es lo que tenemos? Bueno, antes de eso, lógicamente, como he dicho, tendremos cada uno dentro de nuestra estructura, dentro de nuestra industria, dentro de nuestra empresa, dentro de nuestro sistema, lo que tendremos que empezar a ver y a conocer y a valorar es la diana, lo que llamo nuestra diana de calidad empresarial, ¿no? Primero tenemos que tener en cuenta qué producto tenemos y cuál es mi calidad. Luego, lógicamente, tendremos que cumplir calidad agroalimentaria. Por lo tanto, tendremos que identificar todas aquellas legislaciones vigentes que sean aplicables para que el producto que yo tenga lo pueda poner en lineal. Saber si necesito aplicar calidad comercial o no, si necesito etiquetar con calibre, si necesito etiquetar con granulometría, si necesito etiquetar con determinados parámetros adicionales. Luego me fijaré en la calidad de mercado y luego ya decidiré si necesito o quiero o demandan el poner calidad diferenciada. Lógicamente, tenemos que empezar de dentro a fuera. No empecemos a decir, bueno, pues como el vecino tiene calidad diferenciada, tiene un producto basado en un sistema de calidad diferenciada, esta cooperativa, aunque no es de mi producto, yo tengo vinos y estos son de leche, pero les funciona, pues voy a empezar yo por ahí. No, no, vamos a empezar la diana de dentro a fuera, porque será el análisis que hagamos será el que realmente nos dé la estrategia concreta y la que nos va a ser útil para poner en marcha. Una vez que tenemos ya los elementos identificados, tenemos que tener en cuenta a la hora de decir vamos a ir por el primer paso, cuál es el entorno. ¿Por qué? Porque el entorno que nosotros tenemos, en donde nosotros producimos, en donde nosotros transformamos, en donde nosotros comercializamos, va a ser importantísimo, porque ese entorno, en función de donde yo esté, va a ser el que nos va a identificar, en primer lugar, la legislación o la normativa que yo tengo, por un lado, que aplicar obligatoriamente o puedo aplicar en caso voluntario, que es de la normativa. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, nosotros tenemos nuestro entorno, nosotros fabricamos o producimos en un entorno concreto, por lo tanto, luego tengo una cadena de distribución mía, una cadena hasta llegar al consumidor, y eso me va a condicionar mi calidad, mi entorno, mi cadena, por lo tanto mi calidad. Por lo tanto, ahí ya tengo definido la calidad agroalimentaria, la calidad comercial y la calidad de mercado. O sea, sé que ese entorno que está en una determinada zona, en un determinado país y una determinada legislación que me obliga a tenerla en cuenta para poder producir y poner en el circuito, tengo una calidad comercial que me exige ese entorno, esa zona geográfica, ese país, me exige este determinado requisito para dar calidad comercial, y luego tengo unos consumidores determinados que me van a exigir una calidad de mercado. ¿Qué nos pasa con esto? Que esto está muy bien cuando es para nuestro entorno,
Pero resulta que actualmente tenemos primero un mercado globalizado, pero que no me tengo que ir al mercado globalizado, que ya simplemente dentro de España tenemos nuestros pequeños mini países. Las comunidades autónomas tienen competencias delegadas en temas de agricultura, ganadería y tal, por lo tanto tienen competencia legislativa. Y si tienen competencia legislativa, legislan para definir lo que es calidad agroalimentaria. Por lo tanto, tendremos que tener en cuenta esas legislaciones de calidad alimentaria que puedan tener cada una de las comunidades autónomas para poder producir en qué comunidad autónoma estamos o en qué comunidad autónoma vamos a vender. Entonces, esto lo que nos produce efectivamente es, como veis, hay distintas realidades, distintos países, llamarles distintas autonomías. Entonces, nos producen distintas calidades comerciales, nos producen distintas calidades alimentarias, de mercado, porque incluso la personalidad y la forma de vida de las distintas personas en distintas zonas pues es lo que producen. Entonces esto lo que nos está produciendo es barreras al comercio y por lo tanto para eliminar esas barreras al comercio tenemos que conocer esta casuística. ¿Cuáles son estas barreras al comercio? Insisto que no tiene por qué ser a nivel de países, que estamos hablando que existen a nivel de España, ¿no? Del territorio nacional. Pues son barreras físicas, fiscales, técnicas físicas, las aduanas que nos pueden pasar, aduanas con terceros países, con países que no estén fuera, que estén fuera de la Unión Europea, etc. Tenemos barreras fiscales, bueno, en forma de aranceles o en forma de obligatoriedad de pagar en otra moneda. Ese tipo de barreras pues también pueden influir a la hora de que tenemos que tenerlo en cuenta porque sí van a ser elementos que pueden influir en calidad alimentaria. Y luego barreras técnicas, que es las barreras técnicas son las que más a lo mejor nos van a influir. ¿Qué entiendo yo por barreras técnicas? Bueno, pues barreras tecnológicas. Nosotros podemos tener un sistema de producción basado en una tecnología y nosotros tenemos que cumplir una reglamentación vigente, por ejemplo, que en una fruta, en una hortaliza, tenemos que no sobrepasar un límite de detección en residuos de pesticidas y si nosotros tenemos una tecnología de determinación de esas detecciones de límites de residuos determinada y vamos a vender a un país, os pongo un ejemplo que ha pasado y sigue pasando, a Inglaterra, exportamos fruta y hortalizas, las técnicas analíticas de detección y tecnológicas que utilizan ellos, pues son mucho más sensibles. Entonces, donde ellos encuentran residuos, para nosotros tecnológicamente, a lo mejor ha salido libre de residuos. Entonces, lo que nosotros exportamos con determinadas garantías y decimos que pueden tener calidad agroalimentaria con residuo cero, tecnológicamente en otro sitio, pues pueden tener, por mayor desarrollo tecnológico, mayor sensibilidad de los aparatos, pueden haber detecciones y decirnos que no cumplen esa calidad diferenciada que nosotros hemos dicho. Entonces, por eso sí lo incluyo como barrera, las tecnológicas. Estas barreras al comercio vienen dadas fundamentalmente, ¿por qué? Porque hay distinta reglamentación y hay distinta normativa. Hay distinta reglamentación, los países, cada país tiene su reglamentación para el pimiento, su reglamentación para el tomate, su reglamentación para el chorizo, su reglamentación para todo el producto que se ponga en el lineal y luego hay distinta normativa. No es que haya distinta normativa, ya veremos también un poco ahora más adelante que la normativa puede ser igual, pero hay países que digamos que reconocen una determinada norma y hay países que no reconocen esa determinada norma. Por lo tanto, pues podemos hablar de esas barreras al comercio que se producen en ese sentido, que como os he dicho son las dos bases de la conformación de la calidad agroalimentaria, la reglamentación o legislativo y la normativa. Lógicamente hay zonas macroeconómicas que llevan ya años intentando eliminar paulatinamente esas barreras.
como puede ser, por ejemplo, en el caso de la Unión Europea, ¿no? Se llevan estableciendo elementos para eliminar esas barreras al comercio, se establecen elementos de unificación normativa y unificación reglamentaria. O sea, unificación normativa en cuanto vamos a poner una única norma que vamos a reconocer todos, y unificación legislativa en cuanto a que vamos a legislar y a caracterizar un producto agroalimentario de una misma manera todos los países, y si no lo hacemos, lo que vamos a hacer es homologar. O sea, yo te reconozco tu norma, yo te reconozco tu legislación relativa a las frutas y hortalizas, y tú me reconoces la mía, para que haya un flujo de mercado y por lo tanto de calidad alimentaria establecido. Entonces, se tiende a una unificación normativa. Pues, grandes zonas geográficas, como puede ser Mercosur, como puede ser la Unión Europea, determinados, incluso hay ya homologaciones muchas homologaciones entre países, entre la Unión Europea, Estados Unidos y demás, para agilizar esa fluidez de mercado, de comercialización, que, como os he dicho al principio, actualmente en el tema de agroalimentarios se basa mucho en calidades agroalimentarias, en calidades diferenciadas. La unificación reglamentaria, la unificación legislativa, no vamos a verla aquí, porque esto la podéis en función del producto que tengáis. Chorizo, pues nada más que buscar la legislación aplicable del chorizo y ya está. Yo os doy las grandes pinceladas para que sepamos dónde tenemos que ir a buscar, ¿no? La unificación reglamentaria, o sea, lo que es legislación, lo que nos va a dar es la calidad comercial y la calidad agroalimentaria. Nos va a homologar, nos va a unificar los mínimos, ¿vale? Los mínimos, la tabla rasa que tenemos que saltar para poner nuestro producto, ya sea aquí, ya sea en Francia, ya sea en Alemania, ya sea en Estados Unidos, nos lo va a fijar esta unificación reglamentaria o homologación, ¿vale? Y la unificación normativa lo que nos va a dar va a ser la unificación en términos de calidad de mercado o en términos de calidad diferenciada. ¿Qué nos produce la reglamentaria, la legislativa? Pues que distintos países reconozcan nuestros productos, distintas zonas reconozcan nuestros productos y podamos vender allí. ¿Qué establece la normativa? Que sean los distintos agentes de la cadena los que reconozcan mi producto. O sea, mi cliente, yo que produzco, soy ganadero, soy agricultor, pues mando a transformar a una industria o aquí o deslocalizada en Túnez, bueno, pues ese agente de Túnez que me va a transformar este aceite, por ejemplo, bueno, pues me reconoce mi procedimiento. Para eso necesito unificación normativa, ¿vale? Entonces, esas es las dos bases que tenemos que tener en cuenta para desarrollar. Adicionalmente a esto, ahora, si queremos vender nuestro producto a nivel global, pues tenemos que tener en cuenta otro elemento, calidad agroalimentaria, me estoy refiriendo a otro elemento que es la sostenibilidad, ¿vale? Sostenibilidad. Hablamos de sostenibilidad, que es una palabra que está muy de moda, ahora se utiliza en todos los ámbitos y ha llegado finalmente, lógicamente, al sector agroalimentario. Pero hablamos de sostenibilidad en la cadena de producción. No hablamos de sostenibilidad, en este caso concreto, de la utilización de recursos, ¿vale? Hablamos de la conformación de la calidad. Sostenibilidad en cuanto a la conformación. Sostenibilidad económica, conceptual, social y medioambiental. Por hablar de lo que entendemos por económicamente sostenible, que es el caballo de batalla que actualmente tiene el sector agroalimentario, es un caballo de batalla importante, es el equilibrio económico el equilibrio económico de todos los agentes de la cadena. O sea, que haya un traslado de precios en función del coste de forma igualitaria a lo largo de la cadena. ¿Esto es una realidad? No es una realidad, tendríamos que hablar mucho sobre ello,
porque ahora mismo los sistemas productivos se conforman con una gran cantidad de variables, utilizamos gran número de proveedores. Antes utilizábamos, nos suministraba el cereal el del pueblo de al lado y nos suministraba el cereal un solo proveedor. Eso lo teníamos que tener en cuenta, pero ahora nos vienen cereales desde el pueblo de al lado, del país de al lado, del otro lado del océano. Entonces hablamos de muchas diferentes materias primas, con mucha diversificación de productores, con unos costes de producción muy diferentes. Entonces, este es un hándicap, pero bueno, digamos que es a lo que se está tendiendo y de lo que se está hablando. Luego tenemos la socialmente sostenible, pues que el trabajo sea remunerado. Esto simplemente que lo tengáis en cuenta, que a la hora de conformar la calidad, los elementos que podemos incluir, elementos sociales a la hora de producir ese elemento, y también se puede considerar calidad agroalimentaria, sobre todo la diferenciada. Luego, calidad conceptualmente sostenible. ¿Qué significa conceptualmente sostenible? Que nosotros tenemos que mantener esa calidad a lo largo de la cadena. No me sirve de nada me sirve que yo tenga en cuenta legislación, tenga en cuenta normativa, establezca sistemas de calidad diferenciados muy específicos en mi producción de ganadería, de ganado de carne, y que luego, una vez que todo está muy bien controlado, haga un transporte y en ese transporte pues no garantice bienestar animal, o luego en el matadero no sacrifique con estrés, la carne no va a tener la calidad, puede salir carne sudativa, puede salir carne con defectos. Entonces, lógicamente, lo que tenemos que hacer y tender es que cuando definamos elementos de calidad sean conceptualmente sostenibles. O sea, que desde que mi producto yo lo he definido y he tenido en cuenta la legislación, la normativa, y lo pongo en marcha, sea capaz de trasladar esa misma calidad hasta el final del proceso, que sea el consumidor que lo establezca. Hemos definido, y aquí voy a hacer hincapié, porque las otras calidades las he pasado más por alto, o sea, más rápidamente, porque son más intuitivas, el elemento estrella de la calidad en el sector agroalimentario, que es la calidad diferenciada. ¿Qué son los sistemas de calidad diferenciados? Son sistemas que, como decíamos antes, definen un conjunto de características que le son propias al producto. ¿Dónde lo definen? Lo definen en un documento. En un documento definen esas características que tienen que serle propias, que no pueden ser, que tienen que ser a mayores de la legislación vigente, a mayores de la calidad comercial, pero tienen que ser propias. Si hay otro producto similar, si tenemos un producto lácteo de características iguales, cumple legislación vigente, cumple calidad comercial, yo, si quiero cumplir calidad diferenciada, tengo que definir, desarrollar y demostrar que tengo unas características superiores a esas y que se diferencian de ese producto que está a mi lado que no la tiene. Además, esas características tienen que estar definidas en un documento que tiene que ser público. Este documento tiene que ser público y tiene que estar registrado. No podemos escribirlo, no podemos decir que mi producto cumple estas características y guardárnoslo en el cajón de nuestra oficina. Tiene que ser un documento público que yo registre en la oficina de patentes, en la web del ministerio, en algún lugar habilitado para ello, para que ese documento donde yo digo cuál va a ser mi calidad a más, cuáles van a ser esas características que definan mi calidad a más, sean públicas y la gente las pueda conocer. Tienen que tener una garantía notarial. ¿Esto qué quiere decir? Que esas características que yo he definido tienen que ser verificables por tercera parte, por un agente externo, una entidad de certificación. En este caso, a la que yo pertenezco, una de ellas, Certifood, pues un agente externo que cumple unas determinadas características y que tiene unos determinados reconocimientos, tiene que ir como notario a verificar que eso que nosotros hemos establecido en el documento normativo se cumple. Y además tienen que estar identificadas de forma inequívoca. Es obligatorio para los sistemas de calidad diferenciada llevar identificación inequívoca que identifique cuál es el sistema de calidad diferenciada que yo he puesto en marcha.
Estos sistemas, aquí repetirlos, le pasa lo mismo que a la normativa, son sistemas que son voluntarios. Pero si yo decido etiquetar mi producto con este sistema que yo he definido, es obligatorio el cumplimiento por mi parte. De ahí es donde va a venir el fraude, ¿vale? ¿Cuáles son los niveles de regulación? Existen 3 niveles de regulación. El nivel de regulación regulado voluntario, o sea, estamos ya en calidad diferenciada. Estos son los niveles que regulan la calidad diferenciada. Nivel de regulado voluntario, el nivel 3, que es la normalización, y el nivel 4, que es el más exigente, que son las marcas de calidad diferenciada, ¿vale? Vamos a ver cada uno de ellos. El regulado voluntario lo que hace es que supera la calidad de mercado genérica, una calidad genérica, como puede ser pues, la gente que come jamón, pues vamos a superar características del jamón y vamos a superarlas, ¿no? Y lo que hace este regulado voluntario, lo que hace es simplemente establecer un puente entre la legislación vigente y el nivel más exigente el nivel 4 de marca diferenciada. Digamos, es un elemento de transición, es un elemento para no pasar de la legislación vigente a elementos muy exigentes de definición de calidad agroalimentaria. Tenemos este nivel 2. Luego, ahora veremos el 3, sería el nivel 3, que es la normalización, y luego tenemos el más exigente, que es el nivel 4, que son la calidad diferenciada. Este es el más exigente, superando la calidad de mercado de forma específica, o sea, define características para la calidad de mercado de personas que coman queso de oveja, específicamente queso de oveja. No el queso en general, que sería el regulado voluntario, sino esto es el queso de oveja, específicamente. Van más a la especificación, ¿vale? Entonces, ya son aspectos que van más al producto concreto, a la tipología de producto concreto, ¿vale? Aquí tenemos las diferentes menciones que tenemos en el regulado voluntario, en las marcas de calidad. Regulado voluntario, bueno, no vamos a hacer eso, son lo que ya se llaman guías o reglamentos, códigos de higiene, que un agente legislativo no es legislación vigente, es a más, pero sí es legislativo el que lo pone, el que tiene la titularidad de la mención, el que pone y establece unos requisitos de calidad a más, que puedes utilizar como elemento de transición para diferenciarte con un nivel de diferenciación más pequeño en el lineal. Y luego tienes las marcas de calidad diferenciada. Aquí tenemos distintas menciones, como pueden ser especialidad tradicional garantizada, es aquella que establece diferenciaciones por tradicionalidad del producto. Denominación de origen protegida establece diferenciaciones por origen de todo el sistema productivo. Quiere decir, establece diferenciación a origen desde que nosotros producimos hasta que nosotros comercializamos. Toda la cadena tiene que tener esa diferenciación de origen para tener una denominación de origen. Indicaciones geográficas protegidas son aquellas que lo que nos establecen es una vinculación o diferenciación de origen de una sola de las fases de la cadena productiva, o de la producción, o de la transformación, o de la comercialización. Esa diferenciación en esas especificaciones vendrán dadas solo en una de las fases. Términos de calidad facultativos. ¿Qué son términos de calidad facultativos? Pues son aquellas especificaciones que nos diferencian elementos por una especificidad concreta. Por ejemplo, un producto insular, un producto que sus diferencias vienen dadas porque al producirse en una isla, con un microclima determinado de isla, pues tienen determinadas características que le son propias. Pues es un término de calidad facultativa. Y luego tenemos las marcas diferenciales, ya son marcas más genéricas que pueden abarcar varias tipologías de producto o varias tipologías de proceso, como pueden ser las marcas de garantía, marcas colectivas que pertenecen a una asociación determinada, desarrolla una marca colectiva para diferenciar una tipología de productos, lógicamente con caracterizaciones a mayores de la legislación, ¿no? Entonces, estas son las tipos de marcas de calidad diferenciada
del nivel 4. Aquí podríamos hablar mucho, pero simplemente, bueno, para que tengáis y luego podáis identificar cuando os busquéis o estéis interesados, cuáles son las definiciones y las identificaciones que tenéis que buscar. Hay un término intermedio entre el regulado voluntario, que es esa fase intermedia que nos define esa calidad intermedia que yo puedo poner en marcha antes de pasar a la ya más exigente, que es las marcas diferenciadas, que es la normalización. Todo el mundo, me imagino que conocerá lo que es la normalización, ¿no? La normalización es una actividad colectiva voluntaria. Lo que establece la normalización, la norma, es establecer soluciones a situaciones repetitivas. Por lo tanto, está muy vinculado a procesos tecnológicos o procesos sistemáticos. Es muy raro que una norma llegue a caracterización de producto, a lo que hemos hablado antes de esas especificaciones por tradición, esas especificaciones por origen, si tiene más grasa, si tiene menos grasa, si es más afrutado el aceite o es menos afrutado. La normalización, lo que vamos a obtener si nosotros aplicamos un sistema de calidad diferenciado vía normalización, lo que vamos a obtener es una solución a mi proceso. Voy a eliminar errores en mi proceso, porque son soluciones a problemas tecnológicos que se dan de forma repetitiva y que han sacado una norma para estandarizar, para homologar la solución a ese problema que se ha dado. Y por lo tanto, poder sacar un producto de forma sistema productivo de forma homogénea. Esto es el gran elemento diferenciador que se utiliza en el sector industrial no agroalimentario. En el sector industrial no agroalimentario, la base de los sistemas de calidad es la normalización, porque además se desarrolló para ellos, para la industria nuclear, para la industria automovilística, para la industria del acero. O sea, la base se empezó a desarrollar normativa por eso. De aplicación en el sector alimentario se aplica, no es lo más demandado, no es lo que más mercado nos va a dar, lo que más nos va a posicionar, no es la normalización. La normalización se está utilizando ahora mismo para el sector agroalimentario como complemento, no como único desarrollo, pero bien es cierto que existe, ¿no? Tenemos normas, como todo el mundo podemos conocer, como normas ISO, que las conocemos todo el mundo. Las normas, las NE no, está escrito al revés, que es European Norm, que son las normas de carácter europeo, que son reconocidas por todos los Estados miembros de la Unión Europea. Las European Norm, está cambiada, es EN. Y la UNE, que es, lógica, no nos hemos vuelto locos con el nombre, que es una norma española. Hay normas UNE. Cuando nos encontremos en una norma que veamos las especificaciones ISO, UNE, EN, ISO /IEC, significa que esa norma es una norma reconocida por el Estado español, UNE, EN reconocida a nivel europeo e ISO reconocida a nivel internacional. Hay normas que vemos todas las letras juntas, quiere decir que están transpuestas, están transformadas, están homologadas y por lo tanto, aunque sea una norma española, si la veo unida con una ISO, quiere decir que yo podré utilizar esa identificación en cualquier país que reconozca la normativa ISO porque estará reconocida, ¿vale? Como estrategia comercial, lo que yo tengo que tener en cuenta en cuanto a mi calidad diferenciada será si vendo lo que produzco o produzco lo que vendo. Eso me va a dar también idea de qué tipología de calidad. Si yo vendo lo que produzco, lógicamente me voy a tener que ir a una calidad agroalimentaria y una calidad comercial. Realmente los mercados donde yo pueda vender lo que produzco son mercados que son conocidos, son mercados de cercanía y por lo tanto a lo mejor no necesito, porque ya lo tengo muy localizado, necesito solo legislación vigente, calidad comercial y poco más, ¿no? Ahora, si yo produzco lo que vendo ya es otro tema, porque ya el feedback me viene de fuera.
O sea, ¿qué es lo que voy a vender para producir? Porque lógicamente es distinto, porque esto es producir, esto es vender lo que yo produzco y esto es producir lo que yo vendo, ¿vale? Son dos elementos distintos y además son dos productos distintos que tenemos que analizar desde puntos de vista de calidad agroalimentaria de forma completamente distinto. Esto es un producto y esto es otro. Uno es un producto, uno es leche y el otro es un producto lácteo. El análisis de mi competencia en cuanto a calidad agroalimentaria que tengo que hacer sobre esto es distinto sobre el que tengo que hacer sobre este otro elemento. Entonces, es importante tener en cuenta si vendo lo que produzco a nivel de calidad agroalimentaria, voy a tener mi abanico bastante más limitado a una legislación concreta, aunque puede ser muy variopinta. Si produzco aquí y vendo en otra comunidad autónoma, en otro país, puede ser muy variopinta, tendré que tener en cuenta todas. Y sin embargo, si yo lo que hago es vender, o sea, produzco lo que vendo, o sea, lo que me van a comprar, lo que me están demandando, ahí ya sí que puedo ir a definir calidad de mercado y calidad diferenciada, porque yo sé que es que voy a vender a un consumidor que me va a comprar una denominación de origen, porque hay consumidor para denominación de origen, porque tengo un queso que puede ser aplicable una denominación de origen para este queso y sé que tengo consumidor para este queso. Pues yo producía quesos, pero ahora voy a producir queso con denominación de origen, ¿vale? Entonces voy a producir lo que vendo, ¿vale? Entonces ese sería el elemento por el que yo podría identificar mi calidad, identificar qué sistema de calidad diferenciada tengo. Y luego, pues para dar una pincelada al fraude, no he estado pensando si entrar en caracterizar y demás, pero es que aquí en calidad agroalimentaria y en todas estas calidades, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta, como sabemos leer y sabemos buscar, es que el fraude en el sector agroalimentario basado en la calidad viene definido por el nivel de calidad que yo tenga. El nivel de calidad que yo ponga en el lineal me va a definir cuál va a ser mi tipología de infracciones, y por lo tanto cuándo voy a cometer yo fraude, ¿vale? Porque dependiendo de si yo solo pongo legislación vigente, solo pongo calidad agroalimentaria, será uno, pero si yo voy a más, tendré que ir adicionando aquellos elementos que van a causar infracciones, van a causar sanciones y van a causar en función de tipología de calidad. Viene regulado por el documento de referencia, ¿vale? Pues si yo pongo en marcha una calidad diferenciada, tipología 4 de denominación de origen, aparte de cumplir el régimen sancionador, aparte de ser aplicable el régimen sancionador de mi legislación vigente, tengo que tener en cuenta el régimen sancionador establecido por el documento normativo que regula la denominación de origen, ¿vale? Que será aplicable. Está protegido el que protege, el que defiende, el que desarrolla y ejecuta esas sanciones, ese programa sancionador, el que analiza esas infracciones y ejecuta esas sanciones, es el titular de la norma, es el titular del documento de referencia. La legislación vigente es la comunidad autónoma, es el legislativo, es el ministerio el que aplica ese régimen sancionador. Pero cuando ya nos vamos a la normativa, es el titular de la norma. O sea, en el caso de las denominaciones de origen, pues sería Bruselas, porque son los titulares de la mención, son los que aplicarían ese régimen sancionador, ¿vale? Y por lo tanto tendríamos que ir, si quisiéramos conocer ese régimen sancionador, a ese documento normativo que es el que lo establecería. Y por lo tanto, por eso poco que tiene un alcance geográfico. Depende de qué calidad nosotros definamos, tenemos que ir a nuestro documento normativo, el que nos define, y buscar esas sanciones. Todo incumplimiento a un documento normativo de referencia puesto a disposición del consumidor de forma consciente y sistemática produce fraude y entonces produce la aplicación inmediata del régimen sancionador por parte del titular. ¿Cuáles son los documentos de referencia? Pues lo que os decía. Ya creo que me queda nada, 2 minutos.
pues vamos a ir terminando. Estas son las diferentes tipologías que hemos establecido. Primero el básico, calidad alimentaria, calidad de mercado, y luego ya las más específicas, el regulado voluntario, hablábamos del impasse y demás. Cada una de estas especificaciones vienen definidas por un documento legislativo o por una norma, o por un documento normativo que define la marca. Ahí es donde el cumplimiento de ese documento normativo, que en el primer caso son obligatorios, en el segundo son voluntarios, pero si yo hago mención a ellos, tengo que cumplirlo. Yo tengo que cumplir lo que establece ese documento. En ese regulado voluntario tendré que cumplir lo que establece el documento normativo. En esas denominaciones de origen tendré que cumplir lo que establece el documento europeo a nivel en Bruselas. Y el régimen sancionador que me será aplicable será el de la legislación vigente, que tengo que cumplir per se, pero además será el establecido en ese documento normativo que regula las DOP, STGs y que debemos conocer. Y que está especificado. Por lo tanto, deberemos cumplir los dos elementos. Por ejemplo, en un jamón serrano tendremos que cumplir la reglamentación obligatoria, el procedimiento de infracciones y sanciones que establece la puesta en circulación de productos curados cárnicos en España, y además, como el jamón serrano es una ETG, una especialidad tradicional garantizada, tengo que cumplir, si yo identifico como jamón serrano, esas especificaciones que me vienen en el documento de la ETG con su protocolo de infracciones y sanciones. Tendré que cumplir ambos. Y si se me aplica alguna sanción, se me aplicará esa. ¿Quién me la aplicará? El titular. El titular de la mención. En este caso, a nivel de legislación vigente, si yo pongo en el circuito un producto cárnico curado y no cumplo la legislación básica vigente, el proceso de infracciones y sanciones que se me aplicará en cuanto al fraude que yo he podido cometer será el establecido por el legislativo español. Pero además, Bruselas, que es el titular de la mención de la especialidad tradicional garantizada jamón serrano, aunque solo se dé aquí en España, pero el titular de la mención es Bruselas, es la Unión Europea, pues aplicará su propio reglamento sancionador, su propio procedimiento para detectar infracciones y nos acusará o nos levantará algún procedimiento, algún office específico para poner en marcha ese procedimiento sancionador y, por lo tanto, pues poner en marcha esas indicaciones. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta, que a la hora de fraude en el sector agroalimentario, lo que tenemos que identificar es que en el caso de la calidad diferente, en el caso de calidad, no estoy hablando de fraude a nivel económico, otro tipo de fraude. Yo estoy hablando a nivel de calidad agroalimentaria. Tenemos que tener identificado qué nivel de calidad estamos nosotros poniendo en el mercado, porque será el nivel de régimen sancionador que nos sea aplicable. La legislación vigente, por descontado. Y otra cosa importante, legislación vigente de país origen y legislación vigente de país destino. Si yo, y con esto termino, si yo estoy poniendo, si yo estoy produciendo frutas y hortalizas aquí en España, estoy produciendo frutas y hortalizas aquí en España, pero yo las voy a vender, las voy a exportar a un país de la Unión Europea, yo tengo que cumplir como legislación vigente el límite máximo de residuos permitidos. Pero si yo voy a vender esa producción, yo cumplo porque produzco aquí, pero si yo voy a vender esa producción a Inglaterra, voy a vender esa producción a Alemania, yo tengo que tener en cuenta la legislación aplicable a ese producto, a ese límite de máximo de residuos permitidos en esos países de destino. Tengo que conocerla y tengo que tenerla en cuenta, ¿vale? Entonces, bueno, con esto termina mi intervención. No sé si tenéis alguna pregunta, me la podéis hacer en cuanto a, pues eso, que tengamos en cuenta que en el sector no existe solo una calidad, en el sector agroalimentario, y tanto nuestra conformación a la hora de venta como tener en cuenta a nivel de infracciones y sanciones me va a venir determinada por
en la diana donde esté yo situado, donde está mi producto situado en esa diana. Y por mi parte he terminado. Pues Marta, muchas gracias. No sé por qué no me permite ahora a mí mostrar mi imagen, solo el sonido. No sé qué No te veo yo a ti no tampoco, se ¿eh? me ve. Pero No te bueno, veo. no sé, por lo que sea no se me ve, pues perdonar la incidencia técnica, que por lo que sea, pues no tengo ni idea por qué no se me ve. Pero nada, agradecerte mucho, Marta, que hayas estado con nosotros, que la charla que nos has dado hoy, bueno, yo creo que ha sido muy, aunque has estado una hora, pero joder, se ha metido un montón de conceptos y para los que somos totalmente, pues eso, legos en la materia de calidad, de luego, pues nos ha servido para mucho y bueno, y entonces pues supongo que a los alumnos también les habrá servido para mucho a esa aproximación a la calidad y al fraude en la misma, que me parece muy interesante. Pues nada, Marta, oye, pues Bueno, agradecerte de verdad que hayas estado este ratito con nosotros. nada, Agradecerle vosotros. a los que nos han escuchado, pues tanto esta grabación como la ponencia que has compartido. Y si tienen alguna duda, pues oye, nos la harán llegar y te la trasladaré. Exacto, ya sabéis dónde estoy. Cualquier duda que tengáis o alguna ampliación de información, no tengáis problema porque, bueno, ese tema es profundo, largo y meterse en ello, pues lógicamente no daba para una hora. Pero espero que Vale, por lo menos hayamos tenido una visión de conjunto buena. eso seguro. Bueno, Marta, pues muchísimas Vale, gracias. Un fuerte vale. abrazo. Otro a vosotros. Hasta Adiós. luego, hasta Hasta luego. luego.